Hola a todos y bienvenidos a un nuevo estudio de conceptos bíblicos con la serie Si es Evangelio, tiene que ser bueno. Sin embargo, antes de comenzar a adentrarnos en el estudio de hoy, quiero invitarte a apoyar este ministerio si crees que ha sido de bendición para ti o que puede ser de bendición para alguien más. No tienes ningún tipo de obligación para hacerlo, pero si decides apoyarnos, tú serás un canal de bendición para nosotros y para otros al proveernos los recursos que necesitamos para seguir produciendo material y dar a conocer de diversas maneras al Dios maravilloso que nos mostró Jesús. En la descripción de este video, así como en la pantalla, vas a encontrar algunas maneras en las que puedes hacernos llegar tu donación. También lo puedes hacer directamente desde nuestro canal de YouTube, comprando un super thanks o un super gracias. Finalmente, si quieres apoyar pero no quieres irte con las manos vacías, entonces te invitamos a que entres a nuestra tienda en línea preparada especialmente para dar algo en retorno por el apoyo que ustedes nos dan. Ahí puedes adquirir camisetas, bolsas, tazas y más productos que te pueden ser útil en el diario vivir y también con un mensaje especial para compartirlo con alguien que quieras. Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos dan y por ser parte de la familia de conceptos bíblicos. Así que sin más, comencemos. El título de esta semana es El carácter de la Odisea. La semana pasada estuvimos viendo que tibieza no es sinónimo de estar más cerca de Dios, sino que más bien es todo lo contrario. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, nunca o ningún sistema de plomería está diseñado para dar agua tibia. Si tú vas a un baño o a una cocina en cualquier tipo de edificación, ya sea privada o comercial, siempre vas a encontrar dos llaves. Una para agua fría y la otra para agua caliente. Y en el caso de que sea una sola llave, siempre va a ser una llave reguladora que oscila entre dos estados, el frío y el caliente. Por lo tanto, la única manera de obtener agua tibia es abriendo ambas llaves al mismo nivel, para generar un flujo de agua fría y caliente que al interactuar entre sí, den como resultado un agua tibia. Y es exactamente eso lo que sucede con la tibieza espiritual representada en la Odisea. Por lo tanto, la Odisea presenta un carácter que se llama dual o dividido. Y hoy vamos a profundizar en lo que esto implica. ¿Qué significa un carácter dual o dividido? Bueno, el nombre de por sí es bastante explícito, pero básicamente digamos que se trata de nadar entre dos aguas que son opuestas entre sí, como en el caso del agua fría y el agua caliente. También la semana pasada vimos que la tibieza, lo cual significa dualidad o aferrarse a dos cosas que se contraponen, nos lleva a querer aferrarnos a la ley y a la gracia al mismo tiempo. Es encontrar un término medio donde uno pueda aferrarse al calor intenso de la gracia de Dios, pero sin soltarse de la piedra fría de la ley. Sin embargo, la tibieza no permite que nos demos cuenta de que la gracia no funciona así. La gracia tiene que ser absoluta en tu vida. Eso significa que la gracia o es todo en lo cual dependes, o lo único que te sostiene, o simplemente no dependes de ella para nada. Ni te sostiene en lo más mínimo, porque la gracia no necesita cooperación o ayuda de ningún tipo. Es por eso que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9. En otras palabras, mi gracia es todo lo que tú necesitas, o mi gracia es suficiente. De hecho, el verbo griego que se utiliza es arqueo, que significa estar satisfecho, bastar, ser suficiente, pero tiene la connotación de levantar una barrera o un cerco de protección. De igual manera, la raíz de arqueo es airó, que significa levantar bien alto y tomar sobre uno mismo o llevar aquello que ha sido levantado. En adición a eso, airó también significa quitarle a otro lo que es suyo o lo que se le ha confiado. Por lo tanto, cuando unimos la amplitud y la riqueza de todos estos significados, nos damos cuenta que la gracia de Dios es suficiente
Precisamente porque tiene el poder de levantarnos sobre sí misma y llevarnos sobre ella misma o sobre ella mientras nos cerca para protegernos. Pero no solo eso, sino que la gracia también tiene el poder de arrebatarnos de las manos del pecado y de aquello que lo hace poderoso, lo cual según 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley, o lo que es lo mismo, lo que hace poderoso al pecado para destruirnos es la ley. Por lo tanto, la gracia también tiene el poder de arrebatarnos de los brazos de la ley o de liberarnos de su poder. Ahora, ¿por qué la gracia hace todo esto? Por la sencilla razón de que la gracia es suficiente. Es por eso que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Y es por eso que el Evangelio tiene poder, y muchísimo más poder que el pecado y que la ley. Pablo dijo en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara el pecado. En otras palabras, los 10 mandamientos no son eternos, sino que fueron introducidos por la maldad del hombre, Gálatas 3:19, precisamente para hacerle conciencia de sus transgresiones y pecados. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Pero sigue diciendo Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O lo que es lo mismo, la gracia prevaleció, se expandió para abrazarnos a todos, porque el pecado nunca podrá opacar el poder de la gracia de Dios sobre la humanidad. Pero no solo eso, sino que la gracia sobreabunda también para liberarnos del poder condenador de la ley. Sin embargo, la tibieza nos hace creer lo contrario. Y quizás algunas veces por desconocimiento y otras simplemente por temor a creer de que la gracia es realmente suficiente, la tibieza nos convence de no soltar la ley. Ahora, en mi experiencia, que quizás pueda ser muy parecida a la tuya, la tibieza me llevó a buscar, a encontrar y a esconderme en una serie de excusas o argumentos que justificaran mi adherencia a la ley o me dieran seguridad sobre mis decisiones. Finalmente creí encontrar varios argumentos, aunque en realidad es uno solo, dicho de diferentes formas, pero que hoy en día también me los presentan a mí en muchas ocasiones. Por ejemplo, si no hay que obedecer la ley, entonces eso quiere decir que podemos hacer lo que nosotros querramos y hasta igual seremos salvos. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que se está argumentando aquí realmente? Si analizamos bien, esto es una manera camuflada o bien sutil de expresar la concepción de una salvación por obras. Primeramente, ¿qué es lo que te cohíbe de hacer lo que quieres? ¿La ley? ¿El temor a no ser salvo? Por otra parte, si ves con asombro la posibilidad de ser salvo haciendo todo lo que quieres hacer, entonces, ¿qué está diciendo eso sobre los deseos actuales de tu corazón? A pesar de que dices conocer a Cristo y caminar con Él. Si la ley y el temor a desobedecerla es lo que te frena de pecar siéndole infiel a tu cónyuge, o de robar lo que le pertenece a otro, o de matar al que te lastima, o de codiciar la pareja de tu vecino o vecina, etcétera, etcétera, entonces, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿En tu fuerza de voluntad o capacidad de contener las confesiones del pecado, las manifestaciones del pecado que hay en tu corazón? Si tú no haces todo lo que quieres porque eso implicaría perderte o dejar de ser salvo, entonces tú solo estás evidenciando que crees que tu salvación depende de tus obras de obediencia a la ley. Eso sin contar que te has estado aguantando las ganas de pecar contra tu prójimo por el temor a perderte y no porque te interesa su bienestar o porque te dolería verlo sufrir por algo que tú le hagas. Lo cual es algo aberrante, solo de pensarlo. Y no tiene nada que ver con los principios del reino de los cielos. Otra manera de decir el mismo argumento es, si tú crees que la gracia es suficiente y que la ley no hay que obedecerla, entonces sale a hacer todo lo que quieras. Ahora, este argumento en realidad está descubriendo lo que está en el corazón de la persona que lo dice, pero no ejemplifica para nada el corazón de aquel que cree en la gracia, que cree que la gracia es suficiente. De hecho, la persona que cree que la gracia es suficiente es porque ha experimentado el poder del Evangelio en su vida. Por lo tanto, puede realmente hacer todo lo que ella quiera, porque sus deseos son los mismos deseos de Cristo. Número 1, porque ya no vive ella, sino que Cristo vive en ella y se manifiesta por medio de ella.
Y número 2, porque esa persona vive en el Espíritu y sus frutos no son los de la carne, sino precisamente el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es muchísimo más poderoso que las obras de la ley. ¿Sabes por qué? Porque las obras de la ley me hacen cohibirme de lastimar a mi prójimo por temor al castigo de Dios y la perdición eterna. En cambio, el fruto del Espíritu me lleva a no lastimar a mi prójimo porque produce en mí amarlo y poner sus necesidades y derechos por encima de los míos. En otras palabras, el Espíritu crea en nosotros la mente de Cristo o el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual es amar incondicionalmente a todos y ser capaz de renunciar a mis derechos por el bienestar de otros. Y yo te pregunto, compara Éxodo 20 del 1 al 17 con Gálatas 5 del 22 al 25. ¿En cuál de los dos hay más poder? ¿En cuál de los dos hay vida y no muerte? ¿En cuál de los dos hay reconciliación y no condenación? ¿Para qué se necesita obedecer la ley teniendo el fruto del Espíritu? ¿Acaso Pablo no fue lo suficientemente claro al decir que contra el poder del fruto del Espíritu no hay ley que pueda enfrentarlo o igualarlo? ¿Qué sentido tiene quedarse o aferrarse a delantales de hojas cuando Dios me está regalando vestiduras como las suyas o vestirme de Él mismo? Lee 2 Corintios 3 del 6 al 11. ¿Acaso Pablo no comparó ya para nosotros el poder de la ley contra el poder del Espíritu? ¿Cuál de los dos fue destinado a desaparecer y cuál a permanecer? ¿Cuál de los dos tiene más gloria o da una mejor opinión del carácter de Dios? ¿Por qué aferrarse a la ley cuando Dios nos regala su Espíritu? ¿Por qué aferrarse a la muerte cuando Dios nos regala la vida? ¿Acaso eso no fue lo que Dios dijo en Deuteronomios 30:19? Un carácter dual no solo lleva a creer que podemos vivir por la gracia mientras nos mantenemos aferrados a la obediencia de la ley, sino que nos lleva a tener una imagen de Dios que es incoherente con la revelación de Jesucristo. La historia de la creación nos presenta dos árboles que son fundamentales en nuestro entendimiento de Dios y de la humanidad. Génesis 2 dice que estos árboles son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles que solo por sus nombres podemos tener una idea bien clara del carácter de cada uno. Comencemos por el árbol de la vida. Si nosotros comenzamos a hacerle preguntas para saber mucho más sobre él, inmediatamente vamos a notar que sin importar la pregunta que le hagamos, la respuesta siempre va a ser la misma. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser el propósito del árbol de la vida? ¿Qué podemos esperar si comemos sus frutos? ¿Qué es lo más importante de este árbol? ¿Qué palabra o dádiva lo identifica? Todas las respuestas se dan con una sola palabra: vida. Y no hay nada más que podamos esperar recibir de él que no sea vida, porque este árbol es constante, siempre es el mismo, nunca cambia sin importar el tiempo o la circunstancia. Y yo te pregunto, ¿un árbol así te da seguridad o inseguridad? ¿Te provoca algún tipo de temor? ¿Te sentirías cómodo o cómoda comiendo de él todos los días y habitando debajo de su sombra? ¿Tendrías alguna razón para no comer de él? Yo creo que las respuestas son obvias y sin temor a equivocarme diría que todos respondimos lo mismo. Ahora, hagamos el mismo experimento con el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál pudiera ser el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué podemos esperar si comemos sus frutos? ¿Cuál es o qué es lo más importante de este árbol? ¿Qué palabra o dádiva lo identifica? Yo no sé tú, pero al menos yo no puedo dar respuesta a cada una de estas preguntas utilizando la misma palabra. De hecho, hay respuestas que serían muy subjetivas debido a que podrían variar dependiendo de algún factor extra. Y yo te pregunto, ¿un árbol así te da seguridad o inseguridad? ¿Te provoca algún tipo de temor? ¿Te sentirías cómodo o cómoda comiendo de él todos los días y habitando debajo de su sombra? ¿Tendrías alguna razón para no comer de él? Una vez más, creo que las respuestas son bien subjetivas y me atrevería a decir que muchos de nosotros no sentiríamos seguridad en un árbol así, sino más bien temor
confusión, dudas, ansiedad y algunas otras cosas más. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las emociones, los sentimientos y todo en nosotros cambia dependiendo del árbol que miremos? El por qué está en que uno de ellos refleja un carácter entero, completo o indivisible, mientras que el otro refleja un carácter dual o dividido. Ahora, esto es bien importante entenderlo, porque como ya dije, estos principios son fundamentales en nuestro entendimiento de Dios y de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué pistas nos da la Biblia para determinar qué tipo de carácter tiene Dios? Deuteronomio 6:4 dice, Jehová uno es. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. ¿Y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y yo te pregunto, ¿con qué carácter se identifica Dios? ¿Con un carácter entero, completo o indivisible? ¿O con un carácter dual o dividido? La respuesta es obvia. Dios tiene un carácter entero, completo, indivisible, porque Él siempre es el mismo, sin importar el tiempo o las circunstancias a su alrededor. Eso quiere decir que de Dios siempre podemos esperar lo mismo. Y esa es precisamente la seguridad que Él nos da para descansar en Él, confiados y sin temor alguno. Así que si la Biblia dice que Dios es creador, es porque nunca destruye. Si es vida, es porque nunca mata. Si es amor, es porque nunca infunde temor. Si es perdonador, es porque nunca deja de perdonar. Si es misericordioso, es porque nunca deja de actuar con misericordia. Si es justo, es porque nunca hace nada indebido o en contra de alguien. Y si su nombre significa salvación, es porque nunca hará nada diferente a salvar. Por lo tanto, cualquier idea de Dios que tengamos que no sea coherente con esto o a esto, podemos decir con toda seguridad que es una tergiversación del verdadero carácter de Dios. Y por ende, significa que lo estamos viendo por medio de unos lentes duales o divididos, que no son otros que los lentes que nos pone el querer abrazar la gracia sin desprendernos de la ley. Ahora, no solo el principio de los caracteres nos da esa seguridad sobre Dios, sino que el mismo Jesús nos mostró con cada palabra, acción y pensamiento la indivisibilidad de carácter del verdadero Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, ¿sabes cuál es el peligro de creer en un Dios con un carácter dual? Lee 2 Corintios 3:18. ¿Qué principio nos enseña Pablo en este verso? ¿Cómo somos transformados y a la imagen de quién somos transformados? Ahora, ¿entiendes por qué la tibieza nos lleva a pagar con bien y mal, con maldición y bendición a las personas que nos rodean según sean sus obras? Haz un recuento de la historia de la Biblia en tu mente y analiza por medio de qué lentes se describieron y por medio de qué lentes las entiendes tú. Por medio de los lentes del árbol de la vida o Jesucristo, o por medio de los lentes del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el dualismo. ¿Qué otros ejemplos o símbolos de un carácter entero, completo e indivisible encuentras en la Biblia? ¿Qué otros ejemplos o símbolos de un carácter dual y dividido da también la Biblia? Algo que me pareció súper interesante y revelador sobre el carácter de la Odisea fue el significado de su propio nombre. Como muchos de ustedes probablemente sabrán, en la Biblia los nombres son una revelación del carácter de una persona. Y si se trata de un lugar, su nombre entonces tiene la intención de revelarnos ya sea su origen, su reputación o su característica más distintiva. Ahora, en el caso de la Odisea, el significado de su nombre es justicia del pueblo. Y la pregunta sería, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? A juzgar por el significado del nombre, pareciera referirse a la justicia humana o a la manera en la que los hombres hacemos justicia, la cual es una justicia punitiva o retributiva.
Sin embargo, la misma etimología de la palabra nos aclara a qué tipo de justicia se está haciendo alusión. El nombre de la Odisea en griego es Laodikea, que está compuesto por dos palabras. La primera es Laos, que significa pueblo, tribu, nación o todos los que son de la misma estirpe o lengua. Y la segunda es Dike, que significa venganza, juicio, castigo, sentencia de condenación o justicia vengadora. Por lo tanto, es evidente que el nombre de la Odisea está haciendo referencia a una iglesia o un grupo de personas cuyo concepto de justicia es el de una justicia punitiva, retributiva, o que se centra en la venganza, la condenación y el castigo. Ahora, como siempre digo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero de igual manera te dejo lo que pienso para si quieres considerar esta posibilidad. Yo creo que la Odisea no llegó a este concepto de justicia de la noche a la mañana, sino que viene como resultado de un proceso que la ha llevado a ver a Dios de esta manera y luego ella ha tomado este modelo de justicia como su manera de lidiar con el pecado. Ahora, si me preguntas a mí, ¿cuál es ese factor detonante que da inicio a percibir a Dios con una justicia retributiva o vengativa para luego adoptarla como un modelo a seguir? Con toda seguridad te digo que es definir o interpretar a Dios mediante los lentes del árbol del conocimiento del bien y del mal, en vez de verlo por medio del árbol de la vida, el cual es un símbolo de Jesús. La mentalidad del bien y del mal nos hace percibir a Dios con un carácter dual, algo que es totalmente falso, pero que trae como consecuencia el que desarrollemos el mismo carácter dual con que percibimos a Dios. Como ya dijimos anteriormente, dualidad o dualismo es la manifestación de dos poderes que se contraponen entre sí, como es el caso del bien y del mal, de la maldición y la bendición, de la recompensa y el castigo, de la ley y la gracia, de la justicia humana y la justicia divina. Ahora, si somos honestos, la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, está plagado de ejemplos de justicia retributiva o punitiva. Y no solo de parte de los hombres, sino especialmente de parte de Dios. Es más, en la mayoría de los casos en los que el pueblo de Dios ejerció la justicia retributiva o punitiva fue porque Dios les ordenó hacerlo. Y ante todo esto solamente viene a mi mente una pregunta. ¿Puede un carácter entero, completo e indivisible como el de Dios ser el originador de una justicia retributiva o punitiva? Por supuesto que no. Es más, si usamos como referencia el método de preguntas que utilizamos anteriormente para determinar el carácter del árbol de la vida, nos daremos cuenta que una justicia retributiva tiene más coherencia con un carácter dual o dividido que con un carácter entero, completo o indivisible como el de Dios. Y es que una justicia retributiva está basada en la idea de retribuir a las personas según sus obras, o según su comportamiento, o lo que es lo mismo, se trata de darle a cada persona lo que merece. Ahora analicemos un poco más esta idea para ver qué tanto esta justicia tiene en común con Dios y su carácter. Primeramente, la justicia retributiva necesita de un factor externo a ella para determinar cómo actuar o cómo proceder en su función de hacer justicia. Por lo tanto, ya desde aquí hay una total incompatibilidad con Dios, porque Dios es suficiente en sí mismo y no necesita de nada externo a Él, en este caso algo proveniente de nosotros, para poder actuar y tomar decisiones a la hora de hacer justicia. De igual manera, si las decisiones y acciones de justicia de Dios están determinadas por nuestras obras, entonces nos volvemos merecedores tanto de lo malo como de lo bueno. Así que nuestra salvación, lo cual es un acto de justicia, sería un pago merecido por nuestras buenas obras o nuestra conducta. Algo que sería totalmente contrario a la gracia, debido a que esta es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero hay algo más, y es que si la justicia de Dios es retributiva, entonces es una justicia bien superficial, o que no se diferencia en nada de la justicia humana, porque se basa en comportamientos conductuales y experiencias externas de obediencia, sin tomar en cuenta las realidades internas o del corazón.
Por ejemplo, una persona que obedezca estrictamente las leyes del tránsito al conducir todos los días es recompensada con libertad y el derecho a que no se le cobren multas. Sin embargo, cada vez que tiene que frenar en una luz roja o en una señal de pare, le sale una nueva úlcera de tanto que maldice en su interior dichas leyes porque significan una pérdida innecesaria de su tiempo. En otras palabras, la justicia retributiva es tan superficial que te recompensa por una obediencia externa a la ley, mientras ignora por completo la rebeldía que existe en tu interior a la misma ley que estás obedeciendo. Ahora, hay algo más con respecto a la justicia retributiva, o más bien cuando creemos que esta es la justicia de Dios. Y es que esto nos lleva a hacer de Dios un ser totalmente incoherente en sus decisiones y acciones. Por ejemplo, la religión nos convence de la idea de que somos salvos por las obras de Cristo. Por lo tanto, somos retribuidos o recompensados con aquello que Él se merece por su obediencia y sacrificio perfecto, que es la salvación. Sin embargo, a pesar de haber sido recompensados por lo que esta persona hizo, Jesucristo, en este caso Jesús, nosotros aún podemos ser retribuidos o castigados con la muerte eterna dependiendo de nuestras obras. O lo que es lo mismo, si no obedecemos la ley de Dios o si no cumplimos ciertos requisitos de confesión y arrepentimiento de pecados. Y yo te pregunto, ¿para qué Dios me recompensa con salvación a través de las obras de Cristo si luego va a poner en mis manos la permanencia en esa recompensa que Jesús tuvo que ganar para mí? ¿Acaso no decimos que Jesús tuvo que ganar nuestra salvación precisamente porque nosotros nunca podríamos haberla ganado debido a que no podemos obedecer perfectamente las demandas de la ley? Si no podíamos cumplir antes las demandas de la ley debido a nuestra condición de pecado, ¿qué le hace pensar a Dios que después que Cristo la tuvo que ganar para nosotros, ahora sí podremos cumplirlas estando todavía en la misma condición de pecado o de pecador? Ahora, si Jesús ganó la salvación para nosotros y luego el Padre la deja en nuestras manos para que la cuidemos aún siendo todavía pecadores y con inclinaciones constantes al mal, ¿no sería esto una especie de juego sádico de parte de Dios? Imagínate que vas a una feria con tu hijo de 2 años y en la feria tu niño ve un iPhone 14 Pro Max y se pone a llorar desconsoladamente porque lo quiere. Ahora imagina que para poder ganar ese premio es necesario completar una carrera de obstáculos que requieren una fuerza, resistencia y destreza que un niño de 2 años nunca podría tener. Así que tú como buen padre o madre decides correr la carrera para ganar el premio que tu hijo quiere y que nunca podría alcanzar a su edad. Finalmente corres por él y logras ganarte el premio deseado. Así que ahora vienes sudando, todo sucio, sucia, con cortadas en todo tu cuerpo debido a los obstáculos y le das todo contento, contenta el iPhone 14 Pro Max a tu hijo. Sin embargo, como es de esperarse en un niño de 2 años, tan pronto toma el teléfono en sus manos, lo lanza contra el piso y lo revienta en 1000 pedazos. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacerle a tu hijo de 2 años? ¿Le vas a castigar dándole una paliza o no dejándolo salir de la casa hasta que tenga 20 años? ¿O le vas a gritar, condenar y juzgar por lanzar un iPhone Pro Max contra el piso después de ser algo tan caro y de haberte costado tanto sacrificio, sudor y hasta cortadas de todo tu cuerpo? ¿Te das cuenta que si le haces alguna de estas cosas a tu hijo de 2 años por no haber cuidado el regalo tan caro que le diste, tú eres la única persona enferma, tóxica, sádica y con gravísimos problemas de entendimiento y razonamiento que existe en toda esta historia? ¿Cómo crees que sería Dios entonces si después de haber torturado y asesinado a Jesús con toda violencia para satisfacer sus demandas legales, ahora pone tu salvación en tus manos con la premisa de que si no la cuidas, te castigará tan violentamente como lo hizo con su Hijo en la cruz? Pero en este caso, destruyéndote por la eternidad. ¿Qué carácter tiene un Dios así?
Para el bonus de esta semana vamos a seguir hablando sobre la justicia de la Odisea y la justicia de Dios. Ahora, como ya vimos anteriormente, resulta demasiado incoherente meter la idea de una justicia retributiva o punitiva dentro del carácter entero, completo e indivisible de Dios. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad de que la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, está plagada de historias que presentan a Dios directamente retribuyendo con destrucción y muerte a varias naciones y hasta los propios israelitas que se rebelaron contra él. Y cuando no es Dios directamente haciéndolo, entonces es Dios ordenando a su pueblo hacerlo por medio de una violencia extrema, como el exterminio masivo de personas, incluyendo a las mujeres, los niños y los animales que se encontraran a su paso. Es más, si somos completamente honestos, la Biblia presenta historias que son tan o más violentas y escalofriantes que el mismísimo holocausto llevado a cabo por los nazis, el genocidio de Ruanda y muchos otros crímenes masivos que forman parte de la historia moderna. Sin embargo, la pregunta que te invito a hacerte es, si estás seguro o segura de que ese es el Dios verdadero, un Dios que se comporta y juzga como las personas más crueles y sanguinarias que han existido en la historia de la humanidad. Porque si ese es el verdadero Dios, o la manera en la que hace justicia el Dios de los cielos y de la tierra, entonces solamente nos quedan dos opciones. Número uno, Dios no tiene un carácter entero, completo e indivisible, sino que Dios tiene un carácter dual o dividido. Y si Dios tiene un carácter dual o dividido, entonces todo el mensaje a la Odisea es una hipocresía de su parte, porque le está diciendo a estas personas que sus acciones le provocan vomitarlos cuando Él es exactamente como ellos. O mejor dicho, la Odisea sería exactamente como Dios. Así que más bien debería ser premiada y felicitada por Él. Y número dos, si la justicia de Dios es retributiva o punitiva, entonces toda la revelación de Jesús sobre Dios fue el fraude más grande que jamás haya visto la historia de la humanidad. Porque Jesús en más de una ocasión aseguró que verlo a Él era exactamente lo mismo que ver al Padre. O dicho de otra manera, Jesús dijo que Él y el Padre piensan, dicen y hacen lo mismo siempre. Y el gran problema con esto es que Jesús nunca ejerció una justicia retributiva o punitiva, sino una justicia restaurativa o redentora. Así que entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué creemos con respecto a esto? ¿Que la Biblia está mal? ¿Que está errada? ¿Que los profetas eran falsos o mentirosos? ¿Que entonces no podemos creer en nada de lo que dice la Biblia? Lamentablemente, en mi experiencia, he notado que estos son los tipos de argumentos que la religión y muchos religiosos dan para callar, controlar y manipular por medio del temor a todos los que en algún momento manifiestan algún tipo de dudas o cuestionamientos en cuanto al carácter de Dios y su incoherencia con muchas historias bíblicas. Sin embargo, la respuesta es más sencilla de lo que podemos imaginar. Y es que Dios nunca inspiró a los profetas con el objetivo de ser inerrantes con respecto a su carácter. Es que ni tan siquiera los inspiró para que ellos fueran los encargados de definir cómo es Dios, sino que más bien los inspiró para darles detalles importantes sobre la venida del Mesías y así pudieran identificarlo y saber el momento en que vendría. Ahora noten que en todo momento he estado haciendo énfasis en la palabra inspiración, porque la tendencia fundamentalista es asociar la inspiración del profeta con un dictado palabra por palabra de las Escrituras por parte de Dios. Y eso es algo completamente diferente a lo que significa inspiración. La inspiración nunca le quitó al profeta la libertad de entender y expresar un mensaje de acuerdo a su contexto, su educación, cultura y cosmovisión. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Juan el Bautista, quien según Jesús fue el mayor profeta que ha nacido, según Lucas 7:28, cada vez que él anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca o preparaba el camino para la venida del Mesías, en su mente no estaban los conceptos del reino de los cielos que enseñó Jesús, ni preparaba el camino para un reino de amor incondicional y sin violencia,
sino su preparación consistía en que la nación se arrepintiera y participara del nuevo reino que destruiría a los romanos y todos los enemigos de Dios. Fue por eso que al ver que Jesús no lo sacaba de la cárcel ni organizaba la revolución que él esperaba, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Lucas 7:20. Regresando a la razón por la cual Dios inspiró a los profetas, Jesús le dijo a un grupo de religiosos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5:39-40. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que todo lo que los profetas escribieron inspirados por Dios fue con el objetivo de darlo a conocer a Él y de dar a conocer su venida y su misión como Mesías. Es por eso que unos versos después también les dice: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Verso 46. A ninguno de los profetas se le dio la tarea de revelar la verdad sobre el carácter de Dios, porque ninguno de ellos fue Dios, ni vivió con Dios, ni conoció nunca lo más íntimo de Dios. Eso solamente lo experimentó Jesús. Y es por eso que Juan lo presenta como el exégeta de Dios o el intérprete del carácter y la realidad de cómo es Dios. Juan 1:18. Pero no solo eso, sino que esa fue también la razón por la cual Jesús le dijo a esos religiosos que las Escrituras daban testimonio de Él, porque así la nación lo conocería y lo seguiría, y Él podría darles vida eterna. Porque si todavía no te has enterado, la vida eterna no consiste en no morir nunca o vivir para siempre, sino en conocer al único Dios verdadero por medio de la revelación del Hijo al cual envió. Juan 17:3. En resumen, es cierto que la Biblia presenta en muchísimas ocasiones historias de un Dios que hace justicia retribuyendo o castigando con destrucción y muerte a sus enemigos. Sin embargo, eso solo evidencia todo lo que el pecado ha hecho en nosotros, distorsionando la imagen de Dios. Y cómo Dios, sin violentar nuestros tiempos y teniendo muchísima paciencia, nos va enseñando por medio de Jesús que su carácter entero, completo e indivisible nunca podría sostener una justicia retributiva o punitiva. Ahora voy a abrirles mi corazón para compartirles algo que nunca logré entender en todos mis años dentro de una institución religiosa. Y ni aún cuando fui pastor en una de ellas. Y es que la gran mayoría de los padres cristianos no dejan que sus hijos vean o tengan acceso a ningún tipo de material que pueda tener, ni tan siquiera niveles moderados de violencia física o verbal, ya sea en películas, dibujos animados o videojuegos. Sin embargo, no tienen ningún tipo de problema con que sus hijos, en toda su niñez y adolescencia, sean expuestos a la imagen de un Dios tan tergiversado que es capaz de pronunciar todo tipo de maldiciones y hasta de describir con pelos y señales todos los actos de violencia que le hará a sus enemigos. Un Dios que es presentado como que literalmente ahogó a toda la humanidad existente de aquel entonces junto con los animales y las aves, solo salvando a unos pocos de ellos. Un Dios que mata con fuego, espada, plagas, ángeles de destrucción, etcétera, etcétera. Y que no tuvo ningún tipo de compasión ni con bebés recién nacidos, a los que mató para castigar el pecado y la maldad de sus padres. Pero si hay algo que menos he podido entender, es que esas sean precisamente las historias preferidas de los que escriben contenido educativo para los niños dentro de las instituciones religiosas. Ahora, si tú eres padre y te has visto identificado con este proceder, por favor, no lo tomes como un juicio en tu contra, sino más bien como un llamado de alerta, un llamado a la coherencia, un llamado a darnos cuenta de que estamos criando y desarrollando generaciones de religiosos que seguirán perpetuando la violencia, el abuso, la discriminación y la persecución religiosa hacia personas que piensen diferente, que crean, que actúen, que vistan, que coman y luzcan diferente de los estándares que la religión ha implantado como moralmente correctos. Porque si su Dios lo hace,
y su Dios les pide ser como Él es, entonces ellos no podrán ser y actuar de una manera diferente a la de un Dios que retribuye con castigo y muerte a sus enemigos. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero terminar con este último pensamiento sobre la ley y la gracia. La religión nos ha enseñado a ver la gracia como una especie de paraguas que solamente utilizamos cuando llueve. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros necesitamos vivir en obediencia continua a la ley porque ese es el fruto o la evidencia de los salvados. Pero si en algún momento fallamos, entonces nos aferramos de la gracia de Cristo, que sería abrir el paraguas para que nos proteja de la condenación de la ley y nos lleve nuevamente a seguir obedeciéndola. Tú me perdonas, pero eso no es ni evangelio ni tampoco es gracia. La gracia no es un paraguas que utilizamos esporádicamente cuando fallamos, sino que la gracia es el aire que respiramos. Es el océano donde nos sumergimos y nos bañamos. Es la tierra por donde caminamos. Es el árbol de donde nos alimentamos. Es la música con la cual danzamos y alabamos. Es la mano que nos sostiene, el motor que nos impulsa, la sangre en nuestras venas. La gracia es todo y lo único que necesitamos porque la gracia es Jesucristo mismo y Jesús es suficiente. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos en el estudio número 5 de la serie Si ese evangelio tiene que ser bueno, que llevará por título Un llamado radical. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.